Escrito 187. La crucifixión. Después de que prepararan a los dos bandidos, los soldados, bajo el mando de un centurión, partieron hacia el lugar de la crucifixión. El centurión a cargo de estos 12 soldados era el mismo capitán que había llevado a los soldados romanos la noche anterior para arrestar a Jesús en Getsemaní. Era costumbre romana asignar 4 soldados a cada persona condenada a ser crucificada. A los 2 ladrones se les administró el azote de rigor antes de conducirlos a la crucifixión, pero no infligieron ningún otro castigo físico a Jesús. Es muy probable que el capitán considerara que ya había sido suficientemente azotado, incluso antes de ser sentenciado. Los 2 ladrones crucificados con Jesús eran compañeros de Barrabás y habrían sido ejecutados con su cabecilla si éste no hubiera sido liberado por Pilato en la Pascua. Así fue como Jesús murió en lugar de Barrabás. Lo que Jesús está a punto de hacer, someterse a la muerte en la cruz, lo hace por su libre y plena voluntad. Al predecir esta experiencia, él dijo: «El Padre me ama y me sostiene porque estoy dispuesto a entregar mi vida, pero la volveré a tomar. Nadie me quita la vida. Yo la entrego por mí mismo. Tengo autoridad para entregarla y tengo autoridad para volverla a tomar. Tal es el mandamiento que he recibido de mi Padre». Era poco antes de las 9 de la mañana de aquel día cuando los soldados sacaron a Jesús del pretorio rumbo al Gólgota. Los seguían muchos que sentían una oculta simpatía por el Maestro, pero la mayor parte de las más de 200 personas que los acompañaban eran enemigos suyos o curiosos que deseaban presenciar la conmoción de estas ejecuciones. Muy pocos dirigentes judíos fueron a ver a Jesús morir en la cruz. Al saber que Pilato ya lo había entregado a los soldados romanos y que estaba condenado a morir, se ocuparon de reunirse en el templo para discutir qué hacer con sus discípulos. ¡1! De camino al Gólgota. Antes de salir del patio del pretorio, los soldados pusieron la viga transversal de la cruz sobre los hombros de Jesús. Era costumbre obligar al condenado a llevar esa parte de la cruz hasta el lugar de la crucifixión. El condenado a la crucifixión no cargaba la cruz entera, solo esta viga más corta. Los largos maderos verticales de las 3 cruces ya habían sido transportados a Gólgota, y, para cuando los soldados y los prisioneros llegaran, estarían firmemente clavados en el suelo. Como era de costumbre, el capitán iba al frente de la comitiva, llevando pequeñas tablillas blancas en las cuales se habían escrito con carbón los nombres de los criminales y el delito por el que habían sido condenados. En el caso de los 2 ladrones, el centurión tenía rótulos con sus respectivos nombres, y debajo, la palabra bandido. Por lo general, después de que la víctima era clavada en la viga transversal y elevada hasta fijarla en el poste vertical, se clavaba este cartel sobre la cruz, encima de la cabeza del criminal, para que todo espectador supiera cuál era la acusación que le había llevado a esa sentencia de muerte. La inscripción que el centurión portaba para colocar en la cruz de Jesús había sido redactada por el mismo Pilato en latín, griego y arameo, y decía: «Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos». Algunos de los dirigentes judíos que aún estaban presentes cuando Pilato escribió este letrero protestaron con vehemencia por denominar a Jesús el Rey de los judíos. Pero Pilato les recordó que esa acusación formaba parte del cargo que motivó su condena. Al ver que no podían hacerlo cambiar de opinión, le rogaron al menos que modificara la inscripción a «Él dijo, yo soy el Rey de los judíos». Pero Pilato se mantuvo inflexible y ante nuevos ruegos solo contestó: «Lo que he escrito, he escrito».
Lo habitual era dirigirse a Gólgota por el camino más largo para que más gente pudiera ver al condenado. Sin embargo, aquella mañana tomaron la ruta más directa hacia la puerta de Damasco, al norte de la ciudad. Siguiendo este camino, pronto llegaron a Gólgota, el lugar oficial de ejecución de Jerusalén. Más allá de Gólgota se hallaban las villas de los ricos, y al otro lado de la vía yacían las tumbas de numerosos judíos acaudalados. La crucifixión no era un método judío de ejecución. Griegos y romanos habían aprendido este sistema de los fenicios. Ni siquiera Herodes, a pesar de su crueldad, recurrió a la crucifixión. Los romanos jamás crucificaban a un ciudadano romano. Solo los esclavos y los pueblos sometidos eran condenados a esta muerte deshonrosa. Durante el asedio de Jerusalén, apenas 40 años después de la crucifixión de Jesús, toda el área de Gólgota quedó cubierta por miles y miles de cruces en las que perecía, día tras día, la flor de la raza judía. Una terrible cosecha, en verdad, de la siembra de la semilla de este día. Mientras la comitiva mortuoria avanzaba por las calles angostas de la ciudad, muchas mujeres judías sensibles que habían escuchado las palabras bondadosas y compasivas de Jesús y que conocían su vida de amoroso servicio, no podían contener el llanto al verlo llevado a una muerte tan ignominiosa. Muchas se lamentaban en voz alta y algunas incluso se atrevieron a seguirlo. Entonces el Maestro volvió su rostro hacia ellas y dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino más bien por vosotras y por vuestros hijos. Mi labor está por concluir. Pronto retornaré a mi Padre. Pero los tiempos de terribles desgracias para Jerusalén apenas comienzan. He aquí que vendrán días en que diréis: dichosas las estériles y las entrañas que no amamantaron hijos. En esos días rogaréis a las rocas de los montes que caigan sobre vosotras para libraros de los horrores que os afligirán». En verdad, aquellas mujeres de Jerusalén mostraron gran valor al manifestar simpatía por Jesús, pues la ley prohibía que alguien mostrase compasión hacia un condenado a la crucifixión. Al populacho se le permitía abuchear, burlarse y ridiculizar al ajusticiado, pero no expresar piedad alguna. Jesús agradecía aquella muestra de ternura en su hora de tinieblas, especialmente cuando todos sus amigos permanecían ocultos. Él no deseaba que estas mujeres bondadosas se expusieran al enojo de las autoridades por atreverse a mostrar compasión. Incluso en este momento, Jesús pensaba poco en sí mismo y se preocupaba más por las penosas jornadas de tragedia que se avecinaban para Jerusalén y el pueblo judío. El Maestro avanzaba agotado hacia la crucifixión, al borde de desfallecer. Desde la última cena en casa de Elías Marcos, no había probado alimento ni agua, y no se le había permitido dormir ni un instante. De la medianoche a esa hora había sido sometido a un interrogatorio tras otro, y además soportó palizas humillantes con la consiguiente pérdida de sangre y sufrimiento físico. Todo esto se veía agravado aún más por su enorme tensión mental, su angustia espiritual y una terrible sensación de soledad humana. Poco después de cruzar la puerta de salida de la ciudad, Jesús, tambaleándose bajo el peso de la viga de la cruz, quedó temporalmente sin fuerzas y cayó. Los soldados lo zarandearon a gritos y patadas, mas él no podía levantarse. Cuando el capitán vio esto y comprendió cuánto había sufrido Jesús, ordenó a sus hombres que se detuvieran. Luego obligó a un transeúnte llamado Simón de Cirene a quitar la viga de los hombros de Jesús y llevarla por él hasta el Gólgota. Ese hombre, Simón, procedía de Cirene, en el norte de África, y había venido para la Pascua. Se hospedaba con otros cireneos cerca de los muros de la ciudad,
y se dirigía al templo, cuando el capitán romano le exigió que cargara la viga de la cruz de Jesús. Simón se quedó hasta el final de la agonía del Maestro, conversando con muchos de sus amigos y enemigos. Después de la resurrección y antes de partir de Jerusalén, se convirtió con firmeza en creyente del Evangelio del Reino, y al regresar a su tierra, condujo a su familia a la misma fe y al reino de los cielos. Sus dos hijos, Alejandro y Rufo, fueron destacados maestros de la nueva doctrina en África. Sin embargo, Simón jamás supo que Jesús, cuyo yugo había cargado, era el mismo maestro judío que tiempo atrás había hecho amistad y asistió a su hijo herido. Era poco después de las 9 de la mañana cuando esta procesión de muerte llegó a Gólgota, y los soldados romanos se dispusieron a clavar al Hijo del Hombre y a los dos ladrones en sus respectivas cruces. 2. La crucifixión. Los soldados primero ataron los brazos del maestro con cuerdas a la viga transversal y luego clavaron sus manos a la madera. Una vez alzada la viga y encajada en el poste vertical, la aseguraron clavándola firmemente. Entonces amarraron y clavaron sus pies con un solo clavo largo que atravesaba a ambos. El poste vertical tenía un saliente a la altura adecuada que servía de apoyo para el peso del cuerpo. La cruz no era alta. Los pies del maestro apenas quedaban a 1 metro del suelo. Por eso podía oír todo lo que se decía contra él en tono de burla y ver claramente el semblante de quienes tan insensiblemente se mofaban. Y a la vez, los presentes podían escuchar con facilidad todo lo que Jesús pronunció durante aquellas horas de prolongada agonía y lenta muerte. Era costumbre despojar de toda ropa a los crucificados, pero como los judíos aborrecían la exhibición pública del cuerpo desnudo, los romanos acostumbraban proveer un lienzo de pudor a los condenados en Jerusalén. Así fue como, tras quitarle la ropa, cubrieron a Jesús con una de estas prendas antes de colocarlo en la cruz. La crucifixión procuraba un tormento cruel y lento, pues a veces la víctima tardaba varios días en morir. Muchos en Jerusalén repudiaban tal forma de ejecución, y había un grupo de mujeres judías que siempre enviaba a alguien a las crucifixiones para ofrecer vino drogado al condenado, a fin de mitigar su sufrimiento. Aunque Jesús estaba sediento, cuando probó el vino narcotizado, se negó a beberlo. El maestro quiso mantener su conciencia humana hasta el último instante. Fue su deseo afrontar la muerte, incluso en esta forma tan inhumana, y vencerla con su libre sumisión a la totalidad de la experiencia humana. Cuando pusieron a Jesús en la cruz, los otros dos ladrones llevaban ya un rato colgados, todo el tiempo maldiciendo y escupiendo a sus verdugos. Jesús, en cambio, mientras lo clavaban a la viga transversal, solo dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». De ningún modo habría podido interceder con tanta misericordia y amor por sus ejecutores si esos sentimientos de afectuosa devoción no hubiesen sido el motor permanente de su vida de servicio desinteresado. Las ideas, motivaciones y anhelos de toda una vida se manifiestan con nitidez en los momentos de crisis. Tras elevar al maestro en la cruz, el capitán clavó sobre su cabeza el rótulo que decía en 3 lenguas: «Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos». Los judíos se enfurecieron ante lo que consideraban un insulto, pero Pilato, resentido por la forma en que lo habían intimidado y humillado, tomó así su pequeña venganza. Bien podría haber escrito: «Jesús, un rebelde», pero sabía cuánto despreciaban los judíos de Jerusalén el nombre de Nazaret, y quiso además
herirlos refiriéndose a Jesús como el Rey de los judíos. Al enterarse de la burla de Pilato, muchos dirigentes judíos fueron corriendo a Gólgota, pero no se atrevieron a retirar el rótulo, ya que los soldados romanos custodiaban la zona. Incapaces de removerlo, se mezclaron con el gentío, procurando incitar burlas y escarnio para evitar que alguien pensara en serio acerca de aquella inscripción. El apóstol Juan llegó junto con María, la madre de Jesús, Ruth y Judá, poco después de que alzaran la cruz con el Maestro, justo cuando el capitán clavaba el rótulo. Juan fue el único de los 11 apóstoles que presenció la crucifixión, pero ni siquiera él estuvo allí todo el tiempo, porque en cierto momento fue a la ciudad para traer a su madre y a otras amigas, tras haberse encargado primero de llevar primero a la madre de Jesús a la escena. Cuando Jesús vio a su madre con Juan y su hermano y hermana, sonrió, pero no dijo nada. Mientras tanto, los 4 soldados encargados de su crucifixión, tal como dictaba la costumbre, se repartieron su ropa. Uno tomó las sandalias, otro el turbante, otro el cinto y el cuarto la capa. Solo quedaba la túnica, o prenda interior sin costura que llegaba casi hasta las rodillas, la cual habrían dividido en 4 pedazos, pero al ver su singular confección, decidieron sortearla. Mientras repartían sus vestiduras, Jesús los observaba desde la cruz y la multitud burlona lo increpaba. Fue algo bueno que los soldados romanos se hicieran con la ropa del Maestro, pues de haberla obtenido sus discípulos, se habrían sentido tentados a convertirla en reliquia sagrada. El Maestro quería que su legado a la humanidad fuera únicamente el recuerdo de una vida terrenal consagrada al ideal espiritual más elevado: cumplir la voluntad del Padre. —3. Quienes presenciaron la crucifixión. Cerca de las 9:30 de la mañana de aquel viernes, Jesús fue suspendido en la cruz. Antes de las 11, se habían reunido más de 1000 personas para presenciar este espectáculo de la crucifixión del Hijo del Hombre. Durante estas terribles horas, las huestes invisibles de un universo permanecían en silencio, contemplando aquel asombroso fenómeno: el Creador sometiéndose a la muerte de una criatura, incluso la muerte más innoble, la de un criminal condenado. En un momento u otro, estuvieron de pie cerca de la cruz: María, Ruth, Judá, Juan, Salomé, la madre de Juan, y un grupo de mujeres creyentes, incluyendo a María, la esposa de Cleofás y hermana de la madre de Jesús, María Magdalena y Rebeca, que en otro tiempo vivió en Séforis. Ellas y otros amigos de Jesús permanecían callados mientras observaban su enorme paciencia y fortaleza ante el indescriptible dolor. Muchos transeúntes meneaban la cabeza y con airada arrogancia le decían: «Vos que destruiríais el templo y lo reedificaríais en 3 días, sálvate a vos mismo. Si vos sois el Hijo de Dios, ¿por qué no bajáis de la cruz?». Del mismo modo, algunos dirigentes judíos se burlaban: «A otros salvó, pero a sí mismo no puede salvarse». Otros gritaban: «Si sois el Rey de los judíos, bajad de la cruz y creeremos en vos». Más tarde, redoblaron las burlas diciendo: «Confiaba en que Dios lo libraría. Incluso afirmó ser el Hijo de Dios. Miradlo ahora, crucificado entre ladrones». Hasta los 2 ladrones lo injuriaban e insultaban. Como Jesús no respondía a sus provocaciones y se acercaba el mediodía de aquel día especial de preparación, hacia las 11:30 la mayoría de los que se burlaban se retiraron. Quedaron menos de 50 personas. Los soldados se dispusieron a almorzar y beber su vino áspero, preparándose para la larga guardia de la muerte. Mientras bebían, se burlaban de Jesús con un brindis mordaz.
Salud y buena fortuna al rey de los judíos. Se asombraban ante la tolerancia del maestro hacia sus mofas. Al verlos comer y beber, Jesús miró hacia ellos y dijo: «Tengo sed». Cuando el capitán de la guardia oyó que Jesús tenía sed, tomó algo de vino de su cantimplora y, colocando en la punta de una lanza la esponja que servía de tapón, la alzó para humedecer los labios resecos del maestro. Jesús había decidido vivir sin recurrir a su poder sobrenatural, y asimismo optó por morir como cualquier mortal en la cruz. Vivió como hombre y moriría como hombre, cumpliendo la voluntad del Padre. ¡4! El ladrón en la cruz. Uno de los bandidos injuriaba a Jesús diciendo: «Si vos sois el Hijo de Dios, ¿por qué no os salváis a vos mismo y a nosotros?». Pero cuando lo hubo reprochado, el otro ladrón, que muchas veces había escuchado enseñar al maestro, replicó: «¿No temes ni a Dios? ¿No ves que sufrimos justamente por nuestros actos, mientras que este hombre padece injustamente? Será mejor que busquemos perdón por nuestros pecados y salvación para nuestras almas». Al oír esto, Jesús volvió el rostro hacia él y le sonrió con aprobación. Al ver que el maestro lo miraba, el malhechor cobró valor y, avivando la débil llama de su fe, exclamó: «Señor, acuérdate de mí cuando entres a vuestro reino». Jesús respondió: en verdad os digo hoy que alguna vez estaréis conmigo en el paraíso». El maestro tuvo tiempo, en medio de la agonía mortal, de escuchar la confesión de fe de aquel ladrón que creía. Cuando este bandido buscó la salvación, la halló en ese mismo instante. Muchas veces antes había estado a punto de creer en Jesús, pero no fue sino en estas últimas horas de conciencia que se volvió por completo a las enseñanzas del Maestro. Al presenciar cómo Jesús afrontaba la muerte en la cruz, aquel ladrón ya no pudo resistir la convicción de que ese Hijo del Hombre era, en verdad, el Hijo de Dios. Mientras ocurría la conversión del ladrón y Jesús lo recibía en el reino, el apóstol Juan no estaba allí, pues había ido a la ciudad para traer de vuelta a su madre y a otras amigas a la escena de la crucifixión. Posteriormente, Lucas supo esta historia por el capitán romano de la guardia, quien se había convertido. El apóstol Juan relató la crucifixión según la recordaba 60 y tantos años después de ocurrida. Los demás escritos se basaron en la narración de aquel centurión romano, que también, por lo que vio y oyó, acabó creyendo en Jesús y se sumó plenamente a la hermandad del reino de los cielos en la tierra. El joven ladrón arrepentido había sido arrastrado a la violencia y al bandidaje por quienes ensalzaban el pillaje como protesta patriótica contra la opresión política y la injusticia social. Ese tipo de enseñanza y su afán de aventura llevaron a muchos jóvenes de buenas intenciones a enrolarse en audaces empresas de robo. Este joven había tenido a Barrabás por héroe, mas ahora comprendía su error. En la cruz vecina, él veía a un hombre realmente grande, un verdadero héroe. Un héroe que encendió su fervor e inspiraba sus más elevados ideales de respeto moral por sí mismo, y avivó todos sus ideales de coraje, hombría y valentía. Contemplando a Jesús, surgió en su corazón un abrumador sentimiento de amor, lealtad y auténtica grandeza. Si en esa multitud de mofas y burlas cualquier otra persona hubiera experimentado el mismo nacimiento de fe en su alma y hubiese pedido la misericordia de Jesús, habría sido recibida con la misma amorosa misericordia que mostró hacia el ladrón creyente. Poco después de que el ladrón penitente oyó la promesa del Maestro de encontrarse algún día en el paraíso, Juan regresó de la ciudad
trayendo consigo a su madre y casi una docena de mujeres creyentes. Juan se ubicó cerca de María, la madre de Jesús, para apoyarla. Su hijo Judá se colocó al otro lado de ella. A mediodía, Jesús los contempló y dijo a su madre: «Mujer, he ahí a tu hijo». Y dirigiéndose a Juan, añadió: «Hijo mío, he ahí a tu madre». Entonces se dirigió a ambos: «Deseo que os alejéis de este lugar». Juan y Judá condujeron a María lejos de Gólgota. Juan la llevó a la casa donde él se alojaba en Jerusalén y se apresuró en volver al lugar de la crucifixión. Tras la Pascua, María regresó a Betsaida, donde vivió en la casa de Juan hasta el fin de sus días. La madre de Jesús no sobrevivió ni siquiera un año después de la muerte de su hijo. Cuando María se retiró, las demás mujeres se apartaron un poco y permanecieron allí, presenciando la crucifixión hasta que el Maestro expiró en la cruz, y aún estaban en el lugar cuando bajaron el cuerpo para darle sepultura. ¡5! La última hora en la cruz. Aunque era temprano en la estación para tal fenómeno, poco después del mediodía el cielo se oscureció debido a una fina arena en el aire. Los habitantes de Jerusalén reconocieron que venía una de esas tormentas de arena con vientos abrasadores del desierto de Arabia. Antes de la 1 de la tarde, el sol quedó oculto, y casi todos los curiosos se apresuraron a regresar a la ciudad. Cuando el Maestro entregó su vida cerca de esa hora, quedaban allí menos de 30 personas. Los 13 soldados romanos y un grupo de unos 15 creyentes. Entre estos, todos eran mujeres salvo 2 hombres: Judá, el hermano de Jesús, y Juan Zebedeo, que regresó poco antes de que el Maestro expirara. Un poco después de la 1, bajo la creciente oscuridad de la tempestad de arena, Jesús empezó a perder la conciencia humana. Sus últimas palabras de misericordia, perdón y consejo ya habían sido pronunciadas. Había expresado su último deseo respecto al cuidado de su madre. Durante aquella hora final, su mente humana repasó muchos pasajes de las Escrituras hebreas, en especial los Salmos. Sus últimos pensamientos conscientes se centraron en fragmentos del libro de los Salmos, que hoy conocemos como los Salmos 20, 21 y 22. Aunque sus labios se movían con frecuencia, estaba tan débil que no podía articular palabra alguna mientras tales pasajes, que también conocía de memoria, desfilaban por su mente. Solo en contadas ocasiones, los presentes captaron frases sueltas como: «Yo sé que el Señor salvará a su ungido. Vuestra mano alcanzará a todos mis enemigos. Dios mío, ¿por qué me habéis desamparado?». Jesús nunca dudó ni por un instante de haber vivido conforme a la voluntad del Padre, ni de que ahora estaba entregando su vida mortal cumpliendo esa misma voluntad divina. No se sintió abandonado por el Padre. Simplemente recitaba con su conciencia cada vez más débil varios textos bíblicos, entre los cuales figuraba este Salmo 22 que empieza con la exclamación: Dios mío, ¿por qué me habéis desamparado?». Una de las 3 expresiones que pudo pronunciar con la claridad suficiente para que lo oyeran. Cerca de la 1:30 de la tarde, hizo su último pedido a los presentes cuando por segunda vez dijo: «Tengo sed». De nuevo el capitán de la guardia humedeció sus labios con la esponja empapada en aquel vino agrio, conocido entonces como vinagre. La tormenta de arena arreció y el cielo se oscureció aún más. No obstante, los soldados y el reducido grupo de creyentes se quedaron allí. Los soldados se arrodillaban junto a la cruz, protegiéndose de la arena cortante,
mientras la madre de Juan y las demás mujeres observaban desde cierta distancia al amparo de una saliente rocosa. Cuando el Maestro exhaló su último aliento, estaban al pie de su cruz. Juan Zebedeo, su hermano Judá, su hermana Ruth, María Magdalena y Rebeca, que en otro tiempo vivió en Séforis. Pocos minutos antes de las 3 de la tarde, Jesús alzó la voz y exclamó: «Está consumado. Padre, en vuestras manos encomiendo mi espíritu». Y al decir esto, inclinó la cabeza y entregó su vida en rendición final. Al ver cómo moría Jesús, el centurión romano se golpeó el pecho y exclamó: «Verdaderamente este hombre era justo, sin duda debió de ser hijo de Dios». Y desde aquella hora comenzó a creer en Jesús. Jesús murió regia y dignamente, como había vivido. Reconoció libremente su condición de rey y permaneció dueño de la situación durante aquella trágica jornada. Se encaminó voluntariamente hacia su vergonzosa muerte, tras haber asegurado la integridad de sus apóstoles escogidos. Contuvo sabiamente la violencia impulsiva de Pedro y dispuso que Juan pudiera permanecer a su lado hasta el fin de su experiencia mortal. Reveló su verdadera naturaleza ante el homicida Sanedrín, y recordó a Pilato la fuente de su autoridad soberana como Hijo de Dios. Emprendió el camino hacia el Gólgota llevando su propia viga y selló su admirable otorgamiento, entregando su espíritu de logro humano al Padre del paraíso. Después de tal vida y tal muerte, el Maestro podía ciertamente proclamar: «Está consumado». Como ese día era de preparación tanto de la Pascua así como del sábado, los judíos no querían que los cuerpos quedaran expuestos en Gólgota. Por eso fueron ante Pilato para pedirle que se rompieran las piernas de los 3 condenados, acelerando así su muerte, de manera que pudiesen arrojar los cuerpos en los fosos para criminales antes de la puesta del sol. Pilato, al escuchar la solicitud, envió a 3 soldados con la orden de quebrar las piernas y dar muerte a Jesús y a los 2 ladrones. Cuando estos soldados llegaron a Gólgota, procedieron conforme a lo ordenado en el caso de los ladrones, pero para su sorpresa encontraron a Jesús ya muerto. Sin embargo, para asegurarse de su muerte, uno de ellos le atravesó el costado izquierdo con la lanza. Si bien las víctimas de crucifixión a menudo sobrevivían 2 o 3 días en la cruz, la intensa agonía emocional y la aguda aflicción espiritual de Jesús pusieron fin a su vida carnal en menos de 5 horas y media. 6. Después de la crucifixión. En medio de la oscuridad ocasionada por la tormenta de arena, alrededor de las 3:30 de la tarde, David Zebedeo envió a sus últimos mensajeros a difundir la noticia de la muerte del Maestro. El último de ellos salió hacia la casa de Marta y María en Betania, donde suponía que estaba la madre de Jesús con el resto de su familia. Tras el fallecimiento del Maestro, Juan envió a las mujeres, bajo el cuidado de Judá, a la casa de Elías Marcos, donde permanecieron durante todo el día de reposo del sábado. El propio Juan, ya muy conocido entonces por el centurión romano, se quedó en Gólgota hasta que José y Nicodemo llegaron con la orden de Pilato, autorizándolos a hacerse cargo del cuerpo de Jesús. Así concluyó un día de pena y tragedia para un vasto universo cuyas incontables inteligencias quedaron sobrecogidas ante el espeluznante espectáculo de la crucifixión de la encarnación humana de su amado soberano, atónitas al presenciar semejante muestra de insensibilidad mortal y perversidad humana.